Recording is on. Sí, Diego. Listo, mira que tenga buen volumen. Entonces voy a volver a comenzarlo desde el principio porque la clase pasada nos quedamos en la mitad, ¿cierto? Digamos que avanzaríamos en lo que es las definiciones, que eso sí lo teníamos claro, si lo habíamos alcanzado a avanzar, y partimos a partir del ejercicio. Digamos que acá. ¿Cómo se calcula el desfase? El desfase es igual a D igual a menos C sobre B. Entonces, vamos a realizar el análisis de la función. Tenemos el grafo cartesiano con divisiones en la escala de pi octavos. Entonces, arriba ubicamos 1 y 2, abajo menos 1 y menos 2, teniendo en cuenta que haya la misma distancia del origen al 1. Recordemos que estamos fijando acá el 2 y el menos 2, ¿cierto? Porque esta función que estamos graficando, tiene amplitud 2. La amplitud es el valor que está antecitos de la función, y miremos que la función es y igual a 2 seno de x. Entonces, la amplitud es este número que equivale a 2. Por eso acá estamos dibujando 2 arriba y abajo. Recordemos que este 2 es una distancia, por lo tanto es en valor absoluto, porque es un número positivo. Y el periodo, recordemos que es 2pi sobre el valor que acompaña la x. En este caso, el valor que acompaña la x es un 1, ¿cierto? Entonces, el periodo es 2pi sobre 1 igual a 2pi. Escala de pi octavos. Entonces, arriba ubicamos 1 y 2, menos 1 y menos 2, teniendo en cuenta que haya la misma distancia del origen al 1, la Diego, misma escucha muy malo. de No puedo bajar el micrófono. parte negativa, de 0 a menos 1 y de menos 1 a menos 2. ¿De dónde salen estos valores? De abajo hago la explicación de dónde salen los valores que están en la escala en radianes. Esa escala se divide en cada pi en 8 partes. Tenemos la primera división como 1 octavo, que equivale a pi octavos. La segunda, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, así sucesivamente hasta llegar a 16 octavos, que equivale a 2 pi. ¿Por qué simplifiqué? En esa simplificación, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Esto no se puede simplificar, mitad de 4, 1, mitad de 8, 2. Este tampoco se puede simplificar. Acá, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. Bueno, entonces miremos algo. Ya sabemos que el periodo para esta gráfica y igual a 2 seno de x es 2pi, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber dónde encontrar, digamos, los puntos básicos o los puntos fundamentales de una función. En este caso, la función seno, que es la que estamos graficando, tiene 3 puntos cuando la función se hace 0, 2 puntos un punto máximo y un punto mínimo. Miremos acá algo. Yo le... este tablerito. Entonces, recordemos que la función seno tiene esta forma. Arranca en 0, baja y sube, ¿cierto? Perdón, aquí me pasé. Es hasta acá. Esta forma, ¿listo? Donde acá tenemos un 0, es decir, donde la gráfica corta el eje X en 0, lo corta en 3 partes. ¿Cuáles son? 1, 2 y 3, ¿cierto? Son 3 partes donde lo corta. Y tiene un máximo, que es este. El máximo, estamos hablando de la mayor amplitud, y tiene un mínimo, que sería aquí abajo. Entonces, la función seno tiene esos 5 elementos. 3 ceros, un máximo y un mínimo. Como yo sé que esta función seno es 2pi,
y que no tengo ningún desfase, porque es y igual a seno de 2x, perdón, es y igual a 2 seno de x, como no tengo ningún desfase, la función no se está corriendo, entonces si, cuando la función no se corre, no está desplazada ni para la derecha ni para la izquierda, o ni para arriba ni para abajo, cuando la función no está desplazada, pues normalmente siempre salen del origen, ¿cierto? Como yo sé que salen del origen, entonces prácticamente puedo utilizar ángulos conocidos. ¿Cuáles ángulos? Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, que son ángulos cada 90 grados. Y yo sé que en esos ángulos la gráfica va a tener un comportamiento, va a tener o me va a dar, digamos, la solución de alguno de los puntos críticos. Entonces, cuando la gráfica está en cero, cuando la gráfica está en cero, me da cero, cuando la gráfica está en 0 grados, me da que me corta el eje X en cero. Cuando la gráfica sube a 90 grados o pi medios, la gráfica me va a dar ese máximo. Cuando la gráfica baja a 180 grados o pi, la gráfica me va a dar cero otra vez. Cuando me muevo a 3 pi medios de radianes o 270 grados, la gráfica me va a dar el mínimo y cuando llego a 360 grados, la gráfica me va a dar otra vez cero. Por eso, en este ejercicio, como la función no tiene ningún desfase, pues me basé en los grados, en los radianes cada 90 grados, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, los que están en rojo. Ya la subdivisión, en este caso la que ella hizo de pi cuartos, pi octavos, ¿cierto? Son simplemente para hallar la gráfica más precisa o más exacta, pero digamos que para este ejercicio puntual no era necesario. Ahora, lo que está haciendo aquí abajo es encontrando una forma de hallar esos valores en radianes, una forma práctica que ustedes pueden utilizar en caso de que lo puedan llegar a utilizar, ¿cierto? A necesitar, perdón. Entonces, si estamos hablando de, ¿dónde estamos? Estamos hablando que estamos dividiendo 2pi, este ángulo de 2pi, en 8 partes iguales. En 16 partes iguales. Al dividirlo en 16 partes iguales, entonces simplificamos cada expresión y tendríamos el denominador 16. O sea, todo sería 2pi dividido en 16, entonces sería 1 de 16, 2 de 16, 3 de 16, 4 de 16, ¿cierto? O en este caso, ella lo dividió con pi. Entonces sería en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces sería 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, 6, 7 hasta 8 de 8. 8 de 8 sería pi. Simplemente esta expresión que me queda, que sería 1, lo convierto en pi. 7 octavos en 7 octavos de pi. Al 6 octavos lo simplifico, me da 3 cuartos, 3 cuartos de pi, 5 octavos no se puede simplificar, 5 octavos de pi, 4 octavos me da un medio, entonces pi medios, 3 octavos no se puede simplificar, 3 octavos de pi, 8 octavos me da, 2 octavos me da un cuarto, pi cuartos, y 1 octavo me da pi octavos. Entonces, cuando no tenemos un desfase de la gráfica o un corrimiento sobre el eje X o sobre el eje Y, yo perfectamente puedo basarme en los datos que conozco, que son 0 radianes, pi medios de radianes, pi radianes, 3 pi medios de radianes y 2 pi radianes. ¿Qué en grados equivalen? 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, que corresponden a los grados al cortar los ejes coordenados, ¿cierto? Y con esos grados perfectamente podría tener la gráfica porque me va a dar los 5 puntos de corte que necesito, ¿cierto? Ya cuando hay un corrimiento sobre el eje X o sobre el eje Y, tengo que hacer una subdivisión. Repito, esto que está acá, lo que es los valores aquí en radianes que están en negrito, fue porque el ejercicio que sigue, ella necesitaba subdividirlos porque hay un corrimiento, vamos a ver, sino que aquí lo adelantó. En el ejercicio que sigue hay un corrimiento en el eje X, por lo tanto tenía que subdividir estos grados. ¿Cuáles grados?
pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi los tenía que subdividir para encontrar unos ángulos internos, ¿cierto? Entonces lo que se hizo en este caso puntual fue que dividió pi radianes en 8 partes, que fue esto. Una parte de 8, dos partes de 8, 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, 6 de 8 y 7 de 8 y 8 de 8. Y esta segunda parte, desde pi a 2 pi, también lo dividió en 8 para encontrar esos angulitos internos. Y el valor, simplemente esa subdivisión me va a dar el valor en pi radianes de lo que corresponde cada subdivisión. Es como lo que hizo pues ahí. Simplificar octava una y octava una, entonces en este que nos queda como 1 viene siendo pi, a puntos de corte de una función que se grafica normal de periodo 2pi. Entonces, podemos observar los punticos azules, ya los demarqué, estos puntos azules son los que me van a generar la función, la primera función que es... Recuerda que estamos haciendo la función y igual a 2 seno de x. Tendríamos y igual a 2 seno de x. Entonces, y igual a 2 seno de x la vamos a pintar en azul. Entonces, como es seno, la función seno sale de 0, empieza de 0, sube, tiene su pico máximo en pi medios, corta en pi, baja en 3 pi medios y vuelve a llegar a 2 pi. Entonces vamos a dibujarla. Es la siguiente. Listo, ahí quedó dibujada la función y igual a seno de 2x. Recordemos que sube hasta 2 porque es el valor de la amplitud, ¿cierto? Y baja hasta menos 2, pues porque como estamos hablando de valor absoluto, es 2 y menos 2, baja hasta su valor mínimo, que es menos 2. Y como no tiene ningún desfase, y estamos hablando de un periodo de 2pi, esta función corta en 0, corta el eje X en 0, pi y 2pi. Tiene su valor máximo en pi medios y tiene su valor mínimo en 3 pi medios. Acá no hubiera sido necesario hacer estos ángulos negros que tenemos ahí, los ángulos inferiores. Simplemente para el ejercicio que sigue lo vamos a utilizar, pero en esta función para graficar seno de 2 seno de x no tendríamos o no era necesario subdividir pues tanto estos ángulos que tenemos ahí. ¿Alguien va a hablar? Ahora con verde vamos a dibujar, ahora con verde vamos a dibujar y igual a 2 seno de 2x. Entonces, para esta segunda función calculamos el periodo, entonces acá para el azul sabemos que la amplitud es igual a 2. Acá calculamos para la verde el periodo se calcula según las fórmulas que tenemos arriba, 2pi sobre b. En esta función a sería 2 y b también sería 2, el número que acompaña a la x. Entonces tendríamos 2pi sobre 2. De manera que calculando el periodo cancelamos el 2 y el periodo nos queda igual a pi. Muchachos, entonces, como resulta que el periodo me determina es el ángulo o digamos la medida, me determina, es como la distancia en ángulos, por decirlo de alguna manera, de dónde a dónde yo debo graficar la curva de la función seno, ¿cierto? Entonces, cuando a mí el periodo me da pi, quiere decir que yo en esa distancia pi, medida en radianes, en esta distancia 2pi, perdón, medida en radianes, debo graficar toda la curva, ¿cierto? Cuando a mí el periodo me da pi, quiere decir que yo en esta distancia pi
debo graficar toda la curva, no media curva, ni un cuarto de curva, no, toda la curva completa. ¿Cuál curva? La que estamos viendo ahí en pantalla. Esa S invertida, digámosla así, ¿cierto? Pues, en pocas palabras, por donde tiene que cortar, ¿no? ¿Cómo, Por cómo? qué pasar. No, no tanto por donde tiene que pasar. Ojo, el periodo lo que me determina es la amplitud de la curva. Ojo, la amplitud de la curva. La curva en un periodo de 2pi va desde 0 hasta 2. No va desde 0 hasta 2pi, no. En un periodo de 2pi es un ángulo más grande, es un desplazamiento más amplio que de pi, porque es que 2pi es una vuelta completa. En cambio, pi es apenas media vuelta, ¿cierto? O sea, el desplazamiento es más largo, es más amplia la curva, de cierta manera. Profe, Sí, Hola. cuando llega a pi, entonces ya empieza a descender hasta pi, ¿no? ¿O me equivoco? No, no. Lo que queremos decir, miremos la curva que está ahí azulita, la están viendo, ¿cierto? La curva que está en este momento en pantalla. Sí, sí. Esta curvita está graficada en un periodo de 2pi. Yo en 2pi debo graficar toda la curva en 2pi. ¿Cuál curva? Esta. Toda esta gráfica que es como una S en 2pi. Cuando el periodo me da pi, yo en ese espacio de pi debo graficar toda la curva. Es decir, ¿dónde tenemos pi acá? Lo tenemos en este lado, ¿cierto? Sí. Pi está acá. Entonces yo en este espacio de pi debo graficar toda la curva, la misma, que ahí Ah, dice con rojo. Si a mí el periodo me diera 3 pi medios, supongamos, a mí el periodo me dio 3 pi medios, entonces quiere decir que yo en ese espacio de 3 pi medios debo graficar toda la curva. ¿Sí entendieron ya lo que significa el periodo? sí, sí. Listo. Entonces, como ya les dije ahorita, nosotros para graficar una función seno necesitamos 5 puntos claves. ¿Cuáles puntos? Los 3 puntos de corte con el eje X, porque como les acabo de mostrar, todas las funciones senos tienen 3 puntos de corte con el eje X, que son 1, 2 y 3. Acá fueron pi, 0 pi y 2 pi, 0 pi y 2 pi, ¿cierto? En esta función en esta grafiquita que les acabé de mostrar, no sé cuáles son. Esto es lo que tenemos que calcular, ¿cierto? Ay, espere, acá. Esta, es esta. Es en esta que les acabé de dibujar. profe, Hola. ¿el desfase para qué sirve? Entonces, Ya enseguida vamos a ver lo que significa el desfase. En vale, este, por ejemplo, en esta, en esa misma curvita, para yo graficar esa curva roja, también necesito saber los mismos 5 puntos importantes de la función. ¿Cuáles? Los 3 puntos de corte, en qué grado da el punto máximo y en qué grado me da el punto mínimo. Yo sé de pronto, por intuición, que los 3 puntos de corte, uno es donde arranca la función que es en 0, otro es donde termina. Y otro me imagino que es la mitad del camino, que sería pi medios. Pero entonces yo para definir en esta función, pues solamente lo vamos a ver muy fácil porque tenemos un ángulo fácil de entender. En otros no va a ser tan sencillo. Pero en esta función, entonces, para definir dónde es este punto máximo, perdón, pues me toca fraccionar pi medios para yo encontrar la mitad, porque ese punto máximo va a estar en la mitad. Lo mismo que acá, entre pi medios y pi, debo encontrar cuál es el punto intermedio para saber cuál es el punto mínimo. Por eso, nuestra compañera fraccionó más esos ángulos y encontró los ángulos que tenemos en negro para poder hallar esos ángulos, ¿cierto? Entonces, si yo necesito saber cuál es mi punto medio, donde está mi valor máximo de la función, y sé que esta curva está entre 0 y pi medios, pues hallo cuál es el punto medio. O sea, hallo la distancia entre 0 y pi medios y lo divido entre 2. Eso me daría pi cuartos, ¿cierto? Lo mismo entre pi medios y pi. La distancia entre los dos, dividido entre 2, me da 3 pi cuartos. Ahí me van a dar los puntos medios. Pero entonces lo que yo les quiero decir es, lo que yo les quería decir era, ¿por qué cuando graficamos la azul,
pues digamos con esos puntos de corte pi medio, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi eran suficientes. Acá, que se nos va a reducir el periodo a prácticamente la mitad, pues tendríamos que encontrar otros ángulos más pequeños para poder hallar sobre todo esos puntos de corte. Diego, por ejemplo, digamos que en la otra, digamos que para graficar hasta 3pi sobre 2, entonces se haría la curva normal hasta 7pi sobre 8, ¿no? Harías Para esta que curva hasta acá, ¿cierto? Sabemos que esa sería la curva. Ahora, ¿dónde corta la curva acá en 0? Tendrías que dividir 3 pi medio Profe, dividido 2, ¿cierto? ¿Y dónde corta? profe, Hola. Profe, esa no quedaría como una parábola normal. No haría como dice, lo opera en 7pi octavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, en 3 pi cuartos. 3 pi profe, medios, ¿verdad 3 que pi medios dividido 2 me da 3 pi cuartos. Hola. sí, 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 sí. ese dos es de los dos balances, ¿cierto? Había contado mal, pero Sí, sí. Entonces sí es así como le dije. sí, claro, es eso. Usted tiene que hallar la Ah, mitad. Sabemos que el punto de corte en el eje X es prácticamente la mitad de la distancia, ¿cierto? En este caso nos daría 3 pi cuartos. Profe, Lo que pasa es que ustedes, ojo, ustedes aquí lo están viendo porque tienen los grados dibujados abajo, pero cuando ustedes no los tienen que hallar. Pero entonces es eso, profe, la gráfica corta la mitad, si mi periodo es 3 pi medios, pues lo divido a la mitad. 3 pi medios dividido 2 me da 3 pi cuartos. Ojo, ojo, aclaro, cuando la función no tiene un corrimiento, cuando la función no está desplazada. Cuando la función está desplazada, esto no me funciona, y ya les voy a decir. Y enseguida vamos a ver por qué. Dime, Juan profe, Esteban, y si el resultado no da ninguno de esos ángulos que hay. te toca dividir esos espacios en ángulos iguales que correspondan a los que necesitas de la función. Por ejemplo, si tenés que trabajar, aquí estamos trabajando cada 22,5 grados, en este caso. Pero si te toca trabajar cada 30 grados, entonces tenés que empezar. Bueno, entonces este valor de acá es pi sextos. Empiezas, pi sextos más 30 grados me dan 90, pi medios, y así sucesivamente. Uy, El pero caso eso es muy es largo. que estas longitudes deben ser iguales. Estas medidas de ángulos deben ser iguales. Las escalas deben ser las mismas. Estamos viendo el método más complejo. Enseguida van a ver un método más rápido y más eficaz para hacer eso. ¿Qué es lo que alguien me preguntó qué es lo que significaba la gráfica desfasada? Por ejemplo, cuando acá me dice, cuando yo hallo el desfase y el desfase me da pi cuartos, ¿cierto? Por ejemplo, el desfase es pi cuartos. Pi cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar, este es pi cuartos, sino que va a comenzar en pi cuartos. Es decir, como si yo en pi cuartos trazara otro eje, digamos otro eje ficticio, ¿cierto? Y supongamos que el periodo sea el mismo, 2pi. Entonces acá me tocaría entonces igual encontrar 2pi más pi cuartos, me daría 2pi más pi cuartos, me daría 3 pi cuartos. Perdón, me da 9 pi cuartos. 3 pi más cuarto me daría 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, es que el desfase es pi cuarto. Entonces ya sé que la gráfica no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar en pi cuartos. Por ende, y si el periodo me dice que es 2pi, yo sé que de pi cuartos a 2pi no hay 2pi. ¿Por qué? Porque ya la gráfica se desplazó. Me toca igualmente desplazar aquí otro pi cuartos para que me dé 2pi. O sea, que la distancia que haya entre este ángulo y este ángulo sea 2pi.
Si la hallo entre este ángulo y entre este ángulo, ya no me da 2pi. Porque si restamos, por ejemplo, 2pi menos pi cuartos, ¿cuánto les da? 2pi menos pi cuartos. Nos da 8, nos da 7 pi cuartos. ¿Cierto? En cambio, 9 pi cuartos menos pi cuartos nos da 8 dividido 8 pi cuartos. Si simplificamos, nos da 2pi. ¿Sí me entiende? Entonces, mira, la gráfica normalmente un desplazamiento de 2pi va entre 0 y 2pi, que fue lo que hicimos con la gráfica azul. Cuando hay un corrimiento, hay un desplazamiento, en este caso pi cuartos, también tenemos que hallar que ese periodo corresponda a ese espacio. Entonces, si nos basamos en esa gráfica azulita, que es como la gráfica de una función general con una amplitud de 2, tenemos que el periodo para esa gráfica azul está entre 0 y 2pi. Si esta gráfica se corre pi cuartos, el periodo también toca correrlo, o el valor del ángulo al final toca correrlo también pi cuartos para que nos pueda dar ese mismo periodo, porque si no, no nos correspondía. Y la gráfica entonces sería, empezaría en pi cuartos, subiría hasta un máximo que tocaría hallarlo, ¿cierto? Y nos quedaría más o menos así, desplazada pues obviamente. Eso es lo que significa el desfase, que la gráfica se corre pi cuartos. En todas partes se corre pi cuartos. Pero como les digo, esta es una forma de interpretación sacando la información de la función. En el ejercicio que vamos a ver enseguida, vamos a encontrar esos puntos críticos de la función para que sea más fácil graficarla, teniendo como base los datos que conocemos de la función, digamos, la esencial o la básica, que es y igual a seno de x. Pero me estaban preguntando qué es lo que significa el desfase. Eso es lo que significa el desfase. Correr la gráfica, el valor en radianes que me dice el desfase. Entonces tenemos que el periodo es igual a pi. Listo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función, esta función que dibujamos acá, la vamos a tener que dibujar en este intervalo, de 0 a pi. Entonces vamos a tener que dibujar esta función, entonces demarcamos los 4 puntos, sería este, subiría en pi cuartos, cortaría en pi medios y bajaría acá en 3 cuartos. Pues ella los está demarcando muy sencillo porque ya antes había subdividido, pues, digamos, toda ese espacio de pi radianes en 8 partes y el de pi 2pi también en 8 partes. Entonces ya lo tenía muy claro y sabe que cada 45 grados pues va a tener un punto crítico. Porque si recordemos que son 5 puntos críticos, que son 3 cortes con el eje X, un punto máximo y un punto mínimo. Pero los espacios, ¿cómo? Siempre tiene que ser 5. Para la función 0 son 5. La curva es igual, solamente que según la función es más amplia o más estrecha, y más alta o más chiquita, pero siempre son 5 puntos. ¿Y cuántos espacios hay entre esos 5 puntos? Serían entonces un espacio, 2, 3 y 4. Entonces, si yo divido mi periodo en 4 partes, puedo hallar los valores de los ángulos donde están los puntos críticos, ¿cierto? Si lo divido en 4 partes, en 1, en 2, en 3 y en 4, puedo hallar con donde me queda el punto máximo, el otro 0 y el punto crítico, ¿cierto? Entonces, si tengo pi, si yo hace pi, como es en este caso de la gráfica verde,
la divido en 4 partes, pues entonces hallaría pi cuartos, pi medios, 3 pi medios, y ya sé que como esta función no tiene ningún desfase, arranca en 0 y termina en pi. Ahí estarían mis 5 puntos críticos y ya entonces trabajaría. Ya sé que el primero, el tercero y el cuarto son los ceros. El segundo es mi punto máximo y el cuarto es mi punto mínimo. Y ya se grafica. De pi, entonces sube acá, corta acá, baja acá y vamos a dibujarla. Entonces la primera parte viene de acá a acá. La segunda parte viene de acá a acá. Y nos ha quedado la función. Entonces, esta tiene la misma amplitud. Aquí podemos ver, sube hasta 2 y baja hasta menos 2. Pero a comparación con la azul pintábamos toda la curva completa en un periodo de 2pi, y esta verde tiene un periodo de pi. Quiere decir que toda la curva de seno se pintó, pero en un intervalo de 0 a pi. Ahora, vamos a pintar con el color morado el desfase. Muchachos, yo creo que les quede un poquito claro cómo se grafica mirando la función. Ahorita, como les digo, en el ejercicio que sigue, de pronto van a decir algunos, para mí es más fácil de esta manera, y yo creería que sí. Pero sí es bueno que ustedes sepan identificar, viendo una función, cuál es la amplitud, cuál es el periodo y lo que significa la gráfica, ¿cierto? Entonces acá retomamos rápidamente. La gráfica azul es la función y igual a 2 seno de x. Hallo esa amplitud, que es el valor absoluto de 2, me daría 2 y menos 2, ¿cierto? Hallo el periodo, estoy hablando de la gráfica azul, el periodo es 2pi. Como yo estoy hablando de la función seno tiene 5 puntos críticos, 3 cortes con el eje X, un máximo y un mínimo. Esos 5 puntos críticos están repartidos en 4 espacios, se los dibujamos ahorita, ¿cierto? Que sería este hasta el punto máximo 1, del punto máximo a 0, 2, del punto 0 al punto mínimo 3 y del punto mínimo al otro 0 serían 4. Entonces, si yo sé que el periodo es 2pi, lo divido entre 4, ¿cierto? Y me va a dar pi medios, es decir, cada pi medios voy a encontrar los valores de esos puntos críticos. Entonces, pi medios más otros pi medios me da pi, más otros pi medios me da 3 pi medios, más otros pi medios me da 2 pi. Ahí quedó graficada la función y igual a 2 seno de x. Con la gráfica verde, que es ya la función y igual a 2 seno de 2x, entonces tenemos la misma amplitud, pero el periodo diferente, porque el periodo ya no va a ser 2pi, sino que va a ser pi. Hacemos lo mismo. Sé que la función seno tiene 5 puntos críticos, los mismos 3 ceros, el mismo máximo y el mismo mínimo, y que está dividido esos 5 puntos críticos en 4 espacios. Divido entonces pi, que es mi periodo, entre 4 y me da pi cuartos. Quiere decir que cada pi cuartos voy a encontrar un punto crítico. Entonces empiezo con pi cuartos más pi cuartos me da pi medios más pi cuartos me da 3 pi cuartos, y 3 pi cuartos más pi cuartos me da pi. Y graficamos nuestra función. Eso pues en relación a estos dos ejemplitos que hemos visto acá. El desfase. El desfase está en radianes, va a ser un desfase de pi medios. Aquí vamos a hacer un ejercicio ya con desfase. En paréntesis, entonces. Pregunta, entonces, ¿cuál es el valor en radianes que la gráfica se debe desplazar? Señores, ¿cuánto se va a desplazar esta gráfica?
¿Cuál? Moradita. Vamos a hacer la moradita. Eso hay que hacer la operación, creo que no. Entonces tienen que tener esas formulitas por ahí a la mano porque las van a necesitar. ¿Cuánto se va a desplazar esta gráfica? En radianes. Pi cuartos. ¿Cuánto? Pi cuartos. Pi cuartos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. No, señor. Negativo entonces. Pero ¿por qué negativo? Así. No, La positivo. fórmula de ese desfase, ¿cómo es? Es Menos C. menos C sobre B. Pero es que ahí en la moradita es más C sobre B, No, ¿no? por eso, pero el signo menos lo tiene la fórmula. Ah, entonces sí, me queda menos pi cuartos. La tenés, menos. Ojo, menos. ¿Cuánto vale C? Pi medios. ¿Y cuánto vale B? 2. Ah, no. Entonces menos pi cuartos. Sí, sí, sí. Ojo con eso. Si yo tuviera acá un signo negativo, tendría una multiplicación de signos. Tendría que el desfase, que le estamos llamando que D, ¿es letra D? ¿Qué letra tiene acá? Menos. El desfase sería igual a menos Menos C sobre B. C sobre B, ¿cierto? Ujú. Sí. C sería pi y B sería 2, ¿no? Si yo tuviera aquí un negativo, tendría el menos de la fórmula y el menos que estuviera acá, pero en este caso no hay menos, en este caso hay más, ¿cierto? Pues ahí, si tuviera Y eso ahí, se por menos me cancelaría. daría más. Más ¿Cómo? 2. Entonces se Bueno, multiplican los signos. En este caso tenemos el menos de la fórmula y el más, y aquí es un más, acá es menos por más, nos daría menos pi cuartos. entonces C sería 2. ¿Cómo? Entonces C sería 2. No sé, es pi. C es B, 2 es B, 2 es B. Y C Y es C pi. es y pi. C es pi medio. No me expliqué eso que no estoy entendiendo nada, ¿Cómo, la cómo? verdad. No estoy entendiendo nada. Lo que La pasa esa es que fórmula, no. Lo que pasa es que antes, en la clase pasada, estamos viendo las fórmulas y estamos diciendo, por acá lo tengo, que el Sí, desfase, la fórmula es fácil, sino que no sé cuál es C ni cuál es B, nada. mira la ecuación acá arriba. La ecuación es y igual a seno de bx más c, donde a es la amplitud, b es el número que acompaña a la x y c es el ángulo que está sumando o restando a la variable x. Diego, En el periodo En sería que este caso, el desfase es igual a lo que valga este numerito, este angulito, sobre lo que vale, sobre el número que está acompañando la X, C sobre B. ¿Ya lo visualizaste ahora sí? Sí. Listo. Por eso digo, copien bien la fórmula. Esto lo tienen que copiar, esto lo tienen que entender, lo Diego, tienen que tener a la mano. Y estas fórmulas también. o El sea, periodo, el desfase. ¿Cómo? mm, o sea que B sería 2. B sería 2. Entonces, en esta formulita, en esta ecuación que tenemos acá, ¿dónde vamos? Por acá. Ah, bueno, aquí ya estamos escribiendo. Esta es de la forma y igual a seno de bx más c. A vale 2, b vale 2 y c vale pi medios. Y el desfase es igual a menos c sobre b. Menos medios sobre B. Pero ¿quién es B? B es el número que acompaña a la X, o sea, 2, colocamos sobre 1 y hacemos ley de la oreja. Haciendo la ley de la oreja, tenemos que pi por 1 da pi y 2 por 2 nos da 4. Y el negativo quiere decir que
El desfase es igual a menos pi cuartos. Vamos a correr la gráfica, menos pi cuartos. Entonces, como es negativo, lo vamos a correr hacia la izquierda. Entonces, la nueva gráfica, vamos a ubicar donde queda menos pi octavos y menos pi cuartos. Entonces, 1, 2, 3, 4, aquí sería menos pi octavos, porque si aquí había 1, 2, 3, 4 pi octavos, entonces hacia lo negativo sería menos pi octavos. 1, 2, 3, 4. Menos pi cuartos. Entonces, hay que tener en cuenta que esta escala, la escala del eje X, tiene que tener la misma distancia si lo van a graficar en hojas de papel milimetrado. Antes de que siga la compañera. Entonces, ahí tenemos de dónde va a empezar la gráfica. ¿Cierto? Va a empezar en menos pi cuartos porque está desplazada. ¿Cierto? Vamos con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El periodo. Este periodo es igual a pi. ¿Por qué? Porque tenemos que el b vale 2, entonces el periodo sería 2pi sobre 2 me vale pi. ¿Cierto? Y si divido entonces ese valor de pi, ese valor de ese ángulo pi, en 4 partes, que son los espacios que yo necesito para hallar los puntos críticos, me da igual pi cuartos. Es decir, yo voy a necesitar hallar, partiendo de menos pi cuartos, voy a necesitar hallar ángulos cada pi cuartos. Empezando con el primero, que es menos pi cuartos más pi cuartos me da 0. 0 más pi cuartos me da pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos me da pi medios, y pi medios más pi cuartos me da 3 pi cuartos. Hasta acá debe llegar la gráfica, hasta 3 pi cuartos. Y si ustedes restan, 3 pi cuartos menos pi cuartos, me debe dar pi. Me debe dar pi, que es el periodo. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, entonces esto que le estoy diciendo es como la forma de verificar qué ángulos necesito hallar. En este caso, cada 45 grados, entonces pi cuarto más 45 me da 0, 0 más 45 me da pi cuartos más 45 me da pi medios, y pi medios más 45 me da 3 pi cuartos. Ya se va a graficar se va a hacer la gráfica. A 3 pi cuartos. Hola. La gráfica empezaría en pi cuartos y... No, en el desfase, en menos pi cuartos. Bueno, menos pi cuartos y bajaría. No es igual, es la misma curva, sube. Ah, bueno, sí, sube. Es la misma, sube. Sí, y terminan en 3 cuartos. Ajá. Ya que Puede vamos a ser graficar. de a 2 centímetros. También hay que tener un espacio prudente. Casi corre 1 y 2, o sea, va a bajar para realizar la gráfica. ¿Qué es esta? Sube acá. La segunda parte de la gráfica sería... Y la segunda parte de la gráfica sería esta. Entonces, miremos, ahí tenemos una gráfica que está desplazada a menos pi cuartos, ¿cierto? Que tiene un periodo de pi, porque si yo resto 3 pi cuartos menos pi cuartos me debe dar pi, que tiene los mismos 3 puntos de corte con el eje X, el mismo punto tiene un solo valor máximo y un solo valor mínimo. Ahí miramos entonces la gráfica de 3 funciones. Una con periodo de 2pi, una con periodo de pi y una con periodo de pi, pero con desfase o con corrimiento negativo en este caso. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos, o inquietud? ¿No hay ninguna duda? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, Diego, sí. Bueno, ahorita entonces vamos a ver otra forma de graficar que puede que para ustedes sea un poquito más fácil inclusive, que es cuando nos basamos en la función general y igual a seno de 2x, que es la función pues más sencilla, porque esta función y igual a 2n, y igual a
a seno de 2x o y igual a coseno de, perdón, y igual a seno de x o y igual a coseno de x están basadas en la circunferencia unitaria, por lo tanto la amplitud es 1, pues que es lo más sencillo que tenemos, y no hay un desfase y el periodo de 2pi. Entonces es la función más sencilla que tenemos. Y vamos entonces a basarnos en esa función para hallar todos los elementos que necesitamos para graficar. El 24 de marzo pasó algo que nadie esperaba. Tuvimos que quedarnos en casa. Hora cero. En el día de hoy vamos a iniciar una serie de videos sobre cómo graficar funciones trigonométricas. Iniciamos con la función seno, graficaremos y igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. Y lo primero que vamos a tener en cuenta son las características de la función seno de x, es decir, la función base. Como podemos ver, la forma de la función seno de x es esta. Es decir, que nuestra función tendrá esta misma forma y como características podemos observar nuestra función base tiene 3 ceros en los valores de x igual a... Antes de que empecemos, si yo miro esta función y igual a 3 seno de 2x menos pi tercios, yo puedo definir de entrada solamente con verla. 0 pi. Perdón. Solamente con ver esta función. ¿Cuánto es la amplitud? 3. 3. Muy bien, valor absoluto de 3. Entonces sería 3 y menos 3. ¿Cuánto es el periodo? 2. 2. No, el periodo. Pi. Pi. Sí. El periodo es igual a pi. ¿Cuánto es el desfase? Espérese. Profe, el periodo es pi porque está en la mitad, ¿sí o qué? ¿Cómo? El periodo es pi porque está en la mitad. No. El periodo es pi porque la fórmula de periodo es igual a 2pi sobre b. Y b en este caso vale 2. Cancelo Sí. el periodo es pi. Desfase, ¿cuánto les da? Pi sextos. Pi sextos. ¿Y pi sextos en grados cuánto es? 30 grados, ¿cierto? Ahí llegó, venga, yo me perdí ahí cómo hallar ese espacio. Sí, 30 grados. El desfase. El Pues- desfase, recordemos que por fórmula es menos lo que vale C. Sí, menos C sobre B. Y es que me perdí haciendo la operación, yo la estaba haciendo acá y me perdí. ¿Cuánto me vale C? Me vale menos pi tercios. O sea, ¿Y cuánto me vale B? Me vale 2. 2. Multiplico ley de la oreja y signos. Menos por menos me da más. Y pi por 1 me da pi. Y 2 por 3 me da 6. Sí, es que me había perdido, puse ese donde no era y B donde no era, entonces por eso. Pero ya. Diego, pero Hola. Francisco, dime. pero también, pues yo lo saqué dividiendo pi tercios dividido b. Pues Por digo, eso, pi tercios dividido 2, B vale 2. sí. Pi tercios dividido 2. 2 es este de acá, este valor de B. Listo. Entonces, yo sé que el desfase es pi sextos. Ojo, quiere decir que la gráfica la voy a empezar a dibujar en pi sextos. ¿Cierto? Y sé que la gráfica tiene un periodo de pi. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde la grafico? ¿En pi? ¿La gráfica llega hasta pi? ¿O muevo ese ángulo? Llega hasta pi. No, pi es la distancia, pi es el, digamos que el espacio en donde la gráfica se tiene que hacer. Pero pi es esta distancia desde donde yo empiezo a graficar hasta donde termina me debe de medir pi. Y esta distancia de pi tercios a pi no mide pi. Espera.
Esto es pi sextos, yo coloqué aquí pi tercios, acá es pi sextos. Entonces, ¿qué sería? Se resta. ¿Cómo? No, recuerden que yo les dije, si yo arranco la gráfica desplazada, tengo que sumarle a ese periodo lo que me desplazo. Entonces, pi le tengo que sumar pi sextos. Si yo me muevo hacia la derecha pi sextos, también a pi le tengo que mover pi sextos. Si yo empiezo retrasado pi sextos, entonces a pi le resto pi sextos. Este espaciocito que tenemos acá también se debe de ir influenciando acá. Si está hacia la derecha, lo debo marcar acá hacia la derecha. Si empiezo hacia la izquierda, lo debo correr acá hacia la izquierda. Entonces sería que 7 pi sextos. Quedaría 7 7 pi sextos, no. pi sextos. 7 pi sextos. Y ahora sí, compruébelo. 7 pi sextos menos pi sextos me debe dar pi. 7 pi sextos menos pi sextos me debe dar pi. Sí. Entonces ya sé que la gráfica se me va a mover entre pi sextos y 7 pi sextos. ¿Cierto? ¿Cuántos puntos críticos? Esta es una función seno. ¿Cuántos puntos críticos necesito? 5. Los 3 que cortan el eje X, el punto máximo y el punto mínimo. El valor donde la función tiene su valor máximo y donde la función tiene su valor mínimo, ¿cierto? Entonces, Sí. les dije, en la función seno lo dividimos por ¿cuánto? Para hallar esos 5 puntos, por 4. ¿Cierto? Entonces dividimos, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Por 4. Entonces nos daría pi dividido 4 me da pi cuartos, ¿cierto? Entonces a pi sextos, como el ángulo, la división me da pi cuartos, sumamos entonces pi sextos más pi cuartos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Pi sextos más pi cuartos. Cinco pi doceavos. 5 pi doceavos. 5 pi doceavos más pi cuartos. Dos pi tercios. Yo estoy confiando en lo que dice Francisco, listo, no estoy haciendo la operación. 2 pi ¿Cuánto era? tercios. ¿Dos y pico? 5 pi doceavos más pi cuartos. Ahora, 2 pi tercios más pi cuartos. ¿Dos pi? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? 2 pi tercios más pi cuartos. Once pi doceavos. 11 pi doceavos. Y 11 pi doceavos más pi cuartos. Quince pi doceavos, no. Ah, no, 14 pi doceavos. 14 pi doceavos. Y simplificamos, la mitad me da 7 pi sextos, que es ese punto que tenemos acá, que es el que me tiene que dar. Entonces los puntos que tenemos son pi sextos, que es donde arranca, 5 pi doceavos, 2 pi tercios, pi Y 7 pi. doceavos y 7 pi sextos. Sí. Este pi no lo necesito. Este pi simplemente me ayudó para saber cuánto era la amplitud, cuánto era el periodo, perdón, y que tenía que haber corrido el valor del desfase, que era pi sextos, para hallar este angulito de acá. Y ya entonces, de entrada, ya tenemos los 5 puntos, entonces podemos decir que la gráfica se comporta de esta manera. Empieza en 0, sube hasta su máximo, baja en 0, baja hasta su mínimo y vuelve llega a 0.
Esa es la gráfica que vamos a llegar. Ojo, esto lo acabé de hacer viendo solamente los elementos que tenemos de la función, que son la amplitud, el periodo y el desfase. ¿Cierto? Diego, Hola. ¿de dónde sale el pi cuarto? De dividir pi, que es el periodo, divido 4. Me da pi cuartos. Recordemos que yo en esta gráfica les marqué ahorita, les enseñé ahorita algo, les enseñé que esta gráfica está dividida, digámoslo que en 4 espacios. Voy a hacerlo así. Yo para hallar la gráfica necesito 5 puntos críticos, que son un 0, 2 ceros, 3 ceros, un máximo y un mínimo, son 5. Y esos 5 puntos están divididos en 4 espacios iguales, 1, 2, 3 y 4. Por eso, si yo sé que el periodo es pi, lo divido en 4 partes iguales y sé que si me da, por ejemplo, en este caso, pi cuartos, cada pi cuartos voy a encontrar un punto crítico. Si acá me hubiera dado pi sextos, entonces empiezo a sumar. Pi sextos más pi sextos, encuentro uno, más pi sextos, encuentro el otro, más pi sextos, encuentro el otro, más pi sextos, encuentro el otro. ¿Ya me entendiste, Francisco? Sí, Diego. Listo. No, yo no. Este método que les estoy explicando, que les acabo de explicar, es teniendo en cuenta los elementos de la función. Ahora, vamos a ver otro método que de pronto para muchos va a decir, ah, no, este es más fácil, que es, como les digo, basándonos en la función inicial o la función principal, y igual a seno de x. Es más fácil que todas estas, ¿o qué? Es más fácil, yo creo que es más fácil que lo que les acabo de explicar. Lo que pasa es que lo tienen que tener presente porque no siempre, porque o sea, les va a facilitar el cálculo sacarlo de una de la función que ponerse a hacer todo lo que vamos a ver, aunque es más fácil, pues. A pi y a 2pi. Ella que está diciendo en este momentico, ella nos está diciendo que tenemos los 5 puntos críticos. Primero, ¿dónde la función se hace 0? La función se hace 0 en 0 grados. Hola. Hola. Hola, Diego. Hola. ¿Qué pasó? Hola. No. ¿Qué pasó? ¿Me lo escucha normal? Ah, ya. Digamos en acá. Listo. Entonces, ¿qué estamos calculando acá? En esta función y igual a seno de x es la función más sencilla y la función más elemental que tenemos porque está basada en la circunferencia unitaria, donde la amplitud es 1, y el periodo es 2pi. Esta es la más sencilla que tenemos, esta función y igual a seno de x. En esta función, de entrada ya conocemos cuánto valen o en qué valor en radianes podemos encontrar sus puntos críticos. ¿Cuáles? Donde la función se hace 0, que se hace 0 en 0, en pi y en 2pi, donde la función tiene su máximo, que lo tiene en pi medios, y donde la función tiene su mínimo, que lo tiene en 3pi medios. Es decir, que cuando x de nuestra función base es que el periodo es igual a 2pi. Acá tenemos su máximo está en pi medios y su mínimo está en 3pi medios. Para una función sus ceros están en 0pi, en pi y en 2pi, ¿cierto? Que el periodo es 2pi. Y igual a seno de bx más c más d, en donde a es la amplitud y esta es igual al valor absoluto de a. D es la traslación vertical o el corrimiento que sufre nuestra gráfica en el eje y, b es la frecuencia y c es el corrimiento o desplazamiento que tiene nuestra gráfica en el eje x. El corrimiento en x es igual. Eso, lo que estamos viendo ahí es lo que ya estamos definiendo, ¿sí? Solamente lo estamos ratificando. A menos c sobre d. Y teniendo en cuenta todas estas generalidades, vamos a encontrar los ceros de nuestra función, el máximo y el mínimo de la función, al igual que el periodo para trazar la gráfica de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar los mismos 5 puntos críticos. ¿Cuáles? Los 3 ceros de la función, el máximo y el mínimo, son 5, ¿cierto? Vamos a hallar los 5 puntos críticos de esta función
basándonos en la información que tenemos de esta. Entonces, por ejemplo, para hallar los ceros de esta función, igualamos este valor, seno de 2x menos 3x, como si esto fuera x. ¿Cierto? Entonces, si para esta función y igual a seno de x, los puntos críticos serán 0pi, pi y 2pi, igualamos, y es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, ¿cuáles son los tres ceros de la función que nos estamos basando? 0pi, pi y 2pi. Y los igualamos a la x que tenemos de esta función. En este caso sería 2x menos pi tercios, 2x menos pi tercios, y 2x menos pi tercios. Son iguales. De estas tres ecuaciones vamos a despejar la x y encontraríamos los ceros para esta función. Para el máximo, igualamos este valor de x con pi medios y encontraríamos el máximo de la función. Para el mínimo, igualamos este valor de x, 2x menos pi tercios, lo igualamos a 3 pi medios y encontraríamos el mínimo de la función. Para los que no me entendieron, lo vamos a hacer lentamente, paso por paso, pero lo que les quería decir era a dónde vamos a llegar. Como vemos, nos dice que el argumento de esta función es x y los ceros de esta función en x es igual a 0pi, pi y 2pi. En nuestro caso, ya no tenemos x como vemos en nuestra función, sino que el argumento de nuestra función es 2x menos pi tercios. Esto hace las veces de x y lo que vamos a hacer para hallar los ceros de la función es igualar este argumento de la función a 0pi, a pi y a 2pi. Despejamos cada una de estas tres ecuaciones. En este caso nos quedará que 2x es igual a 0pi más pi tercios, en donde 2x es igual a 0pi más pi tercios, esto es igual a pi tercios, y x es igual a pi sextos. Continuamos acá con nuestro segundo cero de la función. Decimos que 2x da igual a pi más pi tercios. Pasamos este término al otro lado de la ecuación. Como está negativo, nos queda positivo. 2x es igual, esto es igual a 3. Multiplicamos acá los denominadores entre sí y multiplicamos en cruz. Pi por 3, 3pi, más pi por 1, esto es pi, nos queda que 2x es igual a la suma de 3pi más pi, 4pi tercios, en donde x es igual a 4pi y 2 que pasa a multiplicar a 3, esto sería 4pi sextos. Y nuestro tercer cero de la función, donde 2x será igual a 2pi más pi tercios. 2x es igual, el denominador de este término es 1, 1 por 3, 3, 2pi por 3 sería 6pi, más 1 por pi, esto es igual a pi. 2x es igual a 6pi más pi, 7pi, tercios de x es igual, este 2 que estamos multiplicando pasa a dividir y nos quedaría 7 pi sextos. Tenemos aquí los tres ceros de nuestra función. Ahora, ¿Alguna duda, muchachos, de cómo se despejó la x? Simplemente estamos despejando la x. Sí, todo bien. Entonces, mire que ahorita en el ejercicio yo les acabé de hacer ese y encontramos los mismos valores. Pi sextos, 2 pi tercios me habían dicho y 7 pi sextos. Simplemente los encontramos dividiendo, como les dije, el periodo en 4 partes en la función seno y hallamos pues el valor del espacio entre ángulo y ángulo, ¿cierto? Y lo íbamos sumando a cada uno y fuimos encontrando los valores que tenemos ahí. Acá lo estamos comparando con nuestra función básica, base y igual a seno de x, y igualamos los puntos críticos. En este caso estamos haciendo los ceros. Vamos a mirar el máximo y el mínimo. Diego, el máximo Hola. y el mínimo
Hola. Entonces, en la que dio x igual a 4 pi sextos, ahí es necesario simplificar o se deja así. Como quieran, si quieres más. Lo que pasa es que cuando ustedes vayan a ver tutoriales en YouTube, por ejemplo, van a encontrar que muchos de los profesores tratan de que los procedimientos que haga se vean lo más armónicos posibles. Entonces, obviamente a la vista es más fácil manejar el mismo denominador, en este caso 6, que yo simplificarlo, porque si no tendría pi sextos, si simplifico ese segundo me daría 2 pi tercios y 7 pi sextos. Entonces tendría 6, 3 y 6. En cambio, si los veo todos con 6, pues uno diría, no, a la vista se ve más organizado y de pronto se enredan menos, pero es exactamente lo mismo. 4 pi tercios es igual a 2 pi tercios, es lo mismo. Eso. De la función, vemos que cuando el argumento es x, esto nos encontramos en pi medios y en 3 pi medios. En nuestro caso, el argumento ya no es x, sino 2x menos pi tercios, es decir, que para encontrar nuestro máximo, vamos a igualar nuestro argumento, en este caso 2x menos pi tercios, igual a pi medios, que es donde encontraremos el máximo de la función. Despejamos x, en este caso 2x, será igual a pi medios, este término que está restando pasa a sumar, resolvemos esta suma, sacamos acá el factor común, 2 por 3, 6, pi por 3, 3pi, más pi por 2, 2pi, y nos queda que x es igual a 3pi más 2pi, 5pi, y de una vez multiplicamos 2 por 6, que sería 5pi doceavos. En este punto encontraremos el máximo de la función. Ahora, para hallar el mínimo de la función, vemos que en nuestra función base, ese mínimo lo encontramos en el valor de 3 pi medios, cuando x es igual a 3 pi medios. En este caso, nuestro argumento es 2x menos pi tercios, que igualaremos a 3 pi medios, en donde encontramos el mínimo de la función base. Despejamos x, en este caso 2x será igual a 3 pi medios más pi tercios, y resolvemos esta suma. 2x será igual, recuerden que multiplicamos de esta manera, y luego en cruz, 2 por 3, 6, 3pi por 3, 9pi, más pi por 2, 2pi, 2x será igual a 9pi más 2pi, 11pi, dividido 6x será igual a 11pi, multiplicamos 2 por 6, 12avos. En este punto encontramos el mínimo de la función. En resumen, tenemos entonces que los ceros de nuestra función y el mínimo de la función lo encontramos en 11 pi doceavos. Miren, muchachos, que los valores de esos ángulos coincidieron con los que encontramos ahorita. ¿Sí lo compararon? Sí, sí. Coincidieron exactamente con los de ahorita. Ya ustedes deciden cómo les parece más fácil encontrarlos. Si comparándolo, igualándolo siempre, siempre, siempre a esta función, o sea, a estos tres ángulos para hallar los ceros, y a pi medio para hallar el máximo y a 3 pi medios para hallar el mínimo. Ojo, es la función seno. La función coseno sería diferente. Y la función seno, esto siempre va a ser igual para y igual a seno de x. Entonces esa es otra forma de hallarlo. Ahí tienen las dos posibilidades. Pero, o sea que el mínimo de la función es el punto más lejano. No, cuando baja. No, El punto más bajo. En la cuando... curva, el punto más bajo. En la curva es este punto, el más bajito. Y el máximo es el de arriba. Y el máximo es el punto más alto. Cuando asciende, sí. Este es el máximo y este es el mínimo. Teniendo en cuenta, Entonces ya vamos a lo primero graficar. que vamos a hacer en este caso es 3, en el caso de la función base es 1, y como vemos, sería 3. Yo lo adelantando para que alcancemos a ver el puede otro. ser 6 o puede ser 2. La amplitud es 3, En ¿cierto? nuestro caso, voy a multiplicar cada uno de estos para dejarlos en términos del denominador 12. Para esto multiplico tanto el numerador como el denominador por 2, y en ese caso
Lo que va a hacer ella es lo que te estoy diciendo, Francisco, que para muchos, si ustedes cuando vean tutoriales van a ver que muchos profes colocan e igualan los denominadores, pero es más para la parte visual, tener como el mismo denominador. Como ya tenemos expresiones con el denominador 6 y otros con el denominador 12, en este caso ella lo está igualando a todo 12, pero no es que ustedes lo tengan que hacer, es si quieren, ¿cierto? No es que sea una obligación. Pues sí, más fácil, pues sí, más fácil. Al multiplicar por 2 nos quedaría 2pi en el numerador, multiplico igualmente este por 2, tanto en el numerador como en el denominador, esto será igual a 8 pi doceavos, e igualmente este que será 14 pi doceavos. Y ubicamos estos puntos en nuestra recta. Vemos que en 5 pi doceavos encontramos el máximo de la función con una amplitud de 3, ubicamos acá. En 11 pi doceavos encontramos un mínimo de la función con un valor de menos 3. Y en los valores de 2 pi doceavos encontramos un cero de la función, al igual que en 8 pi doceavos y en 14 pi onceavos. Es decir, Diego, sí es más fácil. nos quedará de esta manera. Ahí ya la función les queda hecha, lista. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. O sea, en este caso, por ejemplo, ya la misma función les dice, por ejemplo, si está desplazada o no. Y siempre es con esas mismas fórmulas. Sí, la misma. Pues solamente varía el valor del argumento de la Sí, función. sí. Pues entonces así es más fácil. Porque obviamente al ustedes igualar estos argumentos ya están encontrando los 3 ceros que saben dónde van a quedar, el máximo y el mínimo, y ya unen. Todo solo es graficar. Entonces, si yo les pidiera cuánto es el desplazamiento de esta función, ¿qué valor es? Este, que fue lo que se desplazó. ¿Cierto? O lo hacen con la fórmula, igual nos da lo mismo. Ahorita nos estaba dando un sexto, episestos, que es igual a 2pi sobre 2, es exactamente lo mismo. Nos había dado pisestos, mire, da pisestos. Y ya acá también podemos hallar el periodo, como la resta del punto más lejano menos el punto más cercano. Si restamos 14pi dividido 12 menos 2pi 12 sobre 12, nos va a dar 12 sobre 12 y eso nos da pi, que es el periodo. 14 pi 12. Menos 2pi 12. Como tenemos el mismo denominador, restamos los subnumeradores. 14 menos 2 me da 12. 12pi sobre 12. Simplifico, me da pi. Da pi. Y ese es el periodo, pi. Ya, pi. Entonces, lo que pasa es que yo sí quería mostrarle cómo lo hacemos, varias formas y alternativas que ustedes tengan para graficar, para que no tengan una sola y puedan de pronto comparar y verificar. Ya ustedes deciden cuál fórmula les parece más fácil. Esa es más fácil. Listo, entonces así, acá hicimos una función seno. Ahora vamos a hacer un ejemplo con la función coseno. Con eso también se puede hacer con coseno. Así de una manera. Vamos a hacer coseno. Corrimiento en nuestro eje Y en C. Vamos a hacer una con El día de coseno. hoy vamos a ver cómo determinar los puntos máximos, mínimos y los ceros, y posteriormente trazaremos la gráfica de la función f de x cuando es igual a 2 coseno de 3x más pi medio. Recordemos que la función coseno es diferente. En este caso, esta función coseno, ¿cuántos ceros tiene? ¿Cuántos? Tiene 4. 4. No, ceros. Ceros, ceros. 2. ¿Dónde estamos cuando decimos que ceros es donde la gráfica corta el eje X? ¿Dónde la corta? Pi medios y 3 pi medios. Ajá. ¿Cuántos máximos tiene? 2. 1. ¿En qué grado? 1. No. 1. En 0. En pi 0. En pi 0, en pi. Bueno, en 0, listo. ¿Y el otro? En pi, en 2 pi. Y en 2 pi. No, en pi no. En pi no tiene un máximo. No, en pi no, en 2 pi no. En 2 pi y el otro es en 0. El mínimo es en pi. Y el mínimo es en pi.
Esos son los 5 puntos críticos de la función coseno y siempre lo vamos a graficar de esta manera. Esa gráfica no es de ese ejercicio, sí. No, es del de abajo, el de Esta coseno de gráfica es y igual a coseno de x. Recordemos que para nosotros poder hallar los puntos críticos de esta función, vamos a comparar este argumento 3x más pi medios con el argumento de x, ¿cierto? De una función conocida. Para esto, lo primero que también Te voy a ir aumentando acá. y el periodo El periodo de esta función, pues, es y los 2pi. ceros de la función, es decir, cuando Los y máximos. es igual a 0, los vamos a encontrar en pi medios y en 3 pi medios. Esos valores los tenemos claros, ¿cierto? Sí, ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron esos valores? Que el periodo es 2pi. Obviamente la gráfica se hizo en un periodo de 2pi, ¿cierto? Los máximos tenemos cuando x vale 0 y cuando x vale 2pi. El mínimo lo tenemos cuando x vale pi y los ceros cuando x vale pi medios y cuando x vale 3 pi medios. Ahora vamos a proceder a hallar los ceros y los máximos y el mínimo de esta función. Ahora, para continuar, A es igual a la amplitud o el valor absoluto de A, B es la traslación vertical, E es la frecuencia y C el corrimiento en X. Aumentenle, por favor, a la ecuación que ustedes ya habían escrito de la función general, porque ustedes la tenían hasta acá. Tenían y igual a A coseno de bx más o menos C, ¿cierto? Sí. Hasta ahí la teníamos. Recordemos que la C nos habla del corrimiento en X, cuando se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si esta función aparte tiene un más o menos D, ese D nos habla de ese movimiento vertical, o sea, si la función sube o baja en el eje X. Los dos ejercicios que hemos hecho hasta el momento han sido todos con corrimiento en X. Que nos falta ver con desplazamiento vertical. El D no sería en Y. ¿Cómo? El D no es en Y. Sí, exacto, que no sea que lo desplazo hacia arriba o hacia abajo. Más adelante veremos esto cuando estemos trazando nuestra gráfica. Y con esta información vamos a encontrar es igual Yo voy a adelantar para que nos dé sino que es tiempo igual de a 3x más volarlo a 0 pi. Aquí vamos a encontrar el otro máximo de nuestra función. Los máximos. Vamos a tomar el argumento igualmente y vamos a igualarlo a 2pi. Y lo que hacemos acá es despejar en X, y de esta manera encontraremos los valores de X en los cuales vamos a encontrar los máximos de esa función. En este caso nos quedará que 3X es igual a menos pi medios, en donde X será igual a menos pi sextos. Hacemos el mismo procedimiento de este lado, nos dice que 3X será igual a 2pi menos pi medios. Aquí nuestro denominador 2, en este caso sería 4pi menos pi, 3x igual, donde x será igual a 4pi menos pi, 3pi, dividido entre 6, 3pi sextos. Estos dos valores para x serán los puntos en los cuales vamos a encontrar los máximos de la función. Ahora, para encontrar los mínimos de la función, vamos a hacer exactamente lo mismo. Decimos que cuando x es igual a pi, en este caso vamos a encontrar el mínimo de la función, tomamos entonces el argumento de nuestra función, que será 3x más pi medios, y vamos a igualarlo a pi. Vamos a encontrar el valor de x, en el que encontraremos ese valor mínimo, en este caso será x igual a pi menos pi medios. El denominador 2, esto será igual a 2pi menos pi, en donde x será igual a pi sextos. Este será nuestro mínimo de la función. Vamos ahora a encontrar los ceros de la función. En este caso nos dice que para nuestra función base, esos ceros los vamos a encontrar en lo x es igual a pi medios, y cuando x es igual a 3 pi medios, en este caso igualmente tomamos el argumento de nuestra función, que será 3x más pi medios, y vamos a igualar ese valor a pi medios. Despejamos x para hallar ese valor, en el cual encontraremos el cero para nuestra función.
Y como vemos, en este caso nos dicen que 3x será igual a pi medios menos pi medios 0, en donde x es igual a 0. Ese sería el primer cero de la función. Ahora vamos a determinar el otro cero de la función cuando nuestro argumento es 3x más pi medios igual a 3 pi medios. En este caso 3x igual a 3 pi medios menos pi medios. En este caso x será igual a 3 pi medios menos pi medios, 2 pi medios, y esto será igual a 2 pi sextos. Conociendo estos puntos, vamos entonces a trazar la gráfica de la función. Vamos entonces a ubicar estos valores y, como podemos observar, hemos contado con la suerte que todo nos ha dado con denominador 6. En este caso no tenemos que preocuparnos de hacer ningún tipo de cambio. Vamos a ubicar primero a menos pi sextos, que diremos que está acá. Luego encontraremos cuando x es igual a 0, que será acá. Luego cuando x es igual a pi sextos, en este caso será en el eje positivo. Luego cuando es igual a 2 pi sextos. Y luego 3 pi sextos. Es decir, el 0 y 2 pi sextos. En este caso vamos a encontrar acá un 0 de la función y un 0 de la función. Y los máximos de la función los encontraremos cuando x es igual a menos. Si me das 60 segundos, te voy a mostrar cómo es que mis clientes me pagan estas cantidades. Pi sextos y a 3 pi sextos. Ahora la pregunta es, ¿qué amplitud alcanzará en estos puntos máximos? Ese valor, como lo hemos visto acá, nos lo va a dar A, que es el coeficiente que acompaña a coseno, en este caso 2. Vamos a decir que acá sería 1 y que acá será 2. Y recordemos que nos dicen que es el valor absoluto, es decir, que vamos a encontrar más 2 y menos 2. Como vemos, encontraremos un mínimo cuando y sea igual a menos 2 en un valor igual a x de pi sextos. Es decir, aquí encontraremos nuestro número. Una vez que conocemos los máximos, los ceros y el mínimo, nuestra función nos debe quedar trazada de la siguiente forma. Y como podemos observar, tiene la misma forma de nuestra función base. Lo diferente sería, en este caso, la amplitud que corresponde al coeficiente que acompaña a coseno. En nuestro caso de la función base es 1. ¿Listo? Ahí tenemos la función, ahí tenemos la gráfica de esa función. Entonces recordemos que la amplitud en este caso era valor absoluto de 2. En este caso, ¿cuál es el valor del desfase? Pi sextos. Pi sextos. No, hombre. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto se desplazó desde el 0? 3. ¿Qué valor está ahí, muchachos, en radianes? ¿Cuánto está desplazado? 2 pi. 7 pi medios. No, miren la gráfica, miren la función que acabamos de encontrar. ¿Cuánto se desplazó? ¿Dónde empieza la función? 2 pi sextos. Es menos pi sextos. Menos pi sextos. Eso fue lo que se desplazó, menos pi sextos. Ya. Y entonces, ¿cuánto es el periodo? 3 pi sextos. No, 3 pi sextos es hasta donde llegó, pero el periodo, ¿cuánto es? Voy. ¿Cuánto le da el periodo? Menos 2 pi 3. Menos 2 pi tercios. 2 pi tercios. 2 pi tercios. Muy bien, Juan. ¿Por qué 2 pi tercios? Recordemos que es desde dónde a dónde la gráfica hace una vuelta completa, ¿cierto? Entonces la hace para poderlo hallar, una de dos, o lo hacen con la formulita, o si lo miran en la gráfica, pues simplemente restan. El punto más lejano, ¿cuál fue? 3 pi sextos. Y el punto más cercano, ¿cuál fue? Menos pi sextos. Restamos 3 pi sextos menos pi sextos y eso nos da el periodo.
2 pi tercios. Sí, 2 pi tercios. O si no, lo hacen con la fórmula de la que tienen, que periodo es igual a 2 pi dividido b. ¿Y cuánto vale b? 3, 2 pi tercios. Entonces, los elementos los tienen. Solamente utilícelos, apréndalos a utilizar, pero los elementos los tienen de cómo graficar. Entonces, muchachos, en el libro, en la página 80, de la página 80 al 82, van a encontrar algunos ejercicios para que los practiquen, ¿cierto? Y la próxima clase, entonces, hacemos el taller de este tema de función, de gráfica de funciones, por lo menos la seno y la coseno. Listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud que se haya quedado? Pues por mí. Señores.